Hola a todos. Nosotros hablaremos sobre la técnica de microarreglos en su aplicación en la identificación de genes como potenciales blancos terapéuticos en el cáncer de mama. El cáncer de mama, según la Organización Mundial de la Salud, es el cáncer más frecuente en las mujeres tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. Independientemente de su raza o grupo étnico, es la causa más frecuente de muerte por cáncer en las mujeres hispanas. Según la Organización Panamericana de la Salud, cada año en el continente americano, más de 462.000 mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama y casi 100.000 mueren a causa de esta enfermedad. Es por ello que es necesario identificar los posibles medicamentos o blancos terapéuticos que permitan el control de esta enfermedad o la disminución de los efectos adversos de la misma. En la actualidad, a nivel mundial se han desarrollado diferentes estudios, sin embargo, ha sido documentado que la genética de este tipo de enfermedades es particular en cada población. Por lo cual, nuestro objetivo de estudio es identificar los potenciales blancos terapéuticos para el cáncer de mama mediante el análisis de patrones de expresión génica en los transcriptomas con la técnica de microarreglos. Para ello, como grupo de investigación, nos planteamos analizar los transcriptomas tanto de las mujeres con cáncer de mama como de las mujeres sanas, de manera que se pueda llevar a cabo la identificación de aquellos patrones de expresión génica que conlleven a la identificación de potenciales blancos terapéuticos. Y es allí en donde juega un papel muy importante la técnica de microarreglos, ya que esta nos permite estudiar al mismo tiempo la expresión de todos los genes de un genoma y a partir de adecuados análisis estadísticos, seleccionar aquellos genes candidatos. ¿Pero qué es el transcriptoma? Se debe recordar que el genoma humano está compuesto por ADN, el cual contiene las instrucciones necesarias para producir y mantener células. Esas instrucciones se organizan en genes, pero para que las instrucciones puedan llevarse a la práctica, el ADN debe leerse y debe transcribirse a ARN. Entonces, el transcriptoma es esa colección de todas las lecturas de los genes presentes en una célula. Además, debemos tener en cuenta que, a diferencia del genoma, el transcriptoma cambia continuamente en respuesta a cambios en las condiciones microambientales celulares o tisulares. Por ejemplo, con la temperatura, con el pH, con ciertas hormonas, entre otros. Por lo cual, cuando vamos a hacer una interpretación del transcriptoma, se requiere necesariamente de su comparación con el de tejido control. Ahora bien, para dar un contexto acerca de la técnica, en primer lugar tenemos que la bioinformática es el campo de la ciencia en el cual las tecnologías de la información, las ciencias de la computación y la biología se unen para formar una sola disciplina. Y este uso ha dado lugar a una implementación de una nueva herramienta de la biología molecular y la genómica, como lo es microarreglos. Estos son una técnica que básicamente lo que hace es miniaturizar los procesos que se han utilizado en los laboratorios de genética molecular desde hace muchos años. Y se detectan las moléculas de ADN o ARN por hibridación en el portaobjetos de vidrio y su posterior detección con colores, lo que le permite ser detectados al microscopio. El fundamento de esta técnica entonces se basa en la hibridación de los ácidos nucleicos y su detección por fluorescencia mediante un análisis de imagen, de manera que se obtendrá la señal fluorescente en aquellos puntos donde haya habido la hibridación. Y esta intensidad de fluorescencia será directamente proporcional al nivel de expresión del gen. Los microarreglos constituyen una disposición ordenada de más de 10.000 genes por centímetro cuadrado, como se observa en la imagen, en una pequeña superficie del tamaño de un portaobjetos, en el cual se estudian simultáneamente mediante la hibridación y se obtiene una interpretación instantánea de la expresión de los genes en un solo análisis. Para ello se cuenta con un soporte o matriz sólida que puede ser de vidrio, donde se inmovilizan las ondas, que luego serán expuestas a la muestra que se pretende analizar.
En cuanto a la interpretación de resultados, debe existir una plantilla que defina la codificación que se esté manejando de acuerdo con la base de datos que se trabaje. Bueno, en este programa de microarreglos tenemos 8 pasos que se deben realizar y explicaremos a continuación uno por uno. En primer lugar, se debe hacer la selección del microarreglo y la elección de las muestras. Cabe mencionar que, bueno, en este caso de estudio se hace microarreglo de ADN para analizar la información proveniente de la secuenciación de genomas, pero también es posible realizar microarreglos de proteína, de anticuerpos y de carbohidratos, cada uno con un análisis de esa producción específica. De manera general, los componentes de un microarreglo son el material biológico o sintético, es decir, el tipo de material analizado y el soporte. Recuerda, material biológico, o también conocidos como biochips, están constituidos por ácidos nucleicos, enzimas, anticuerpos, células o tejidos. Y los sintéticos pues son realizados de esa manera que se ubican sobre el soporte. El soporte es un material que puede presentar distintas naturalezas. Entre ellos puede ser de plástico, de vidrio, de gel, membranas porosas, entre otros. Pero la adaptación al marcaje, a su elevada sensibilidad, a su manejo y mejor resistencia, el vidrio es el más usado. Como se puede ver aquí en la imagen, los soportes elegidos pues, pueden presentar pocillos cuyo tamaño oscila entre 20 a 100 micrones de diámetro, por lo cual se puede incorporar 10.000 muestras por centímetro cuadrado y que según la cantidad de espacios que haya, se puede tener miles y hasta millones de fragmentos de la muestra. Para recordar este concepto, sonda son los fragmentos de ADN o ARN que tienen la secuencia conocida y que identifica las secuencias similares complementarias en una mezcla que se haga de ácidos nucleicos, lo que se conoce ya como hibridación. Pueden existir sondas de oligonucleótidos de cadena sencilla, sondas de ácido nucleico peptídico y sondas de ADN complementario, como en este caso. Posteriormente se debe elegir una tecnología de inmovilización de dicha sonda que cumple un parámetro fundamental y que proporciona el grado de estabilidad y sencillez y afecta la orientación de la sonda. Se puede hacer por unión covalente, retención de matriz polimérica o formación de monocapa. En la acción de las sondas se debe tener que las muestras tienen que tener un tamaño y secuencias apropiadas, principalmente para evitar lo que se conoce como hibridación inespecífica, que sería la hibridación de dos cadenas que no son complementarias. Posteriormente se hace la selección de los pacientes, la muestra y el aislamiento. En este caso, las pacientes deben ser mujeres que hayan tenido un previo tratamiento o una cirugía con esta enfermedad, ya sea con tumorectomía o también denominada cirugía de conservación de mama. Entonces, se aísla el material tumoral y congela en nitrógeno líquido después del proceso. Posteriormente se tiñen y se escogen aquellas que tengan mayor del 50% de células tumorales. Se aísla el ARN y se incorpora, se disuelve en agua libre de RNAs, que se puede fragmentar el ácido nucleico. Y posteriormente se realiza la concentración final. Y por otra parte, pues también se le hará el tejido de aquellas mujeres sanas. Y al final tendremos las células cancerígenas y las células normales para compararse. Y por último, se realiza la amplificación de esa señal de hibridación de esos ácidos nucleicos ya separados. Para eso se aplica la técnica de PCR-LT, en la cual al tener RNA mensajeros, por medio de una enzima llamada transcriptasa inversa, se convierte a su ADN complementario correspondiente. Y por medio de la adición de estos reactivos, se hace la amplificación estándar que conocemos de PCR, hasta tener estos miles de copias de ADN. Bueno, en el marcaje de ADN tenemos que es un proceso que se realiza simultáneamente con la retrotranscripción de ADN-C, donde se utiliza una reacción de síntesis enzimática
de ADN-C, en donde la cual es la cadena sencilla. El proceso utilizado se considera que el ARN total se mezcle con un desoxinucleótido poli-T y un conjunto de hexámeros al azar, permitiendo que reconozcan sus sitios en el ARN mensajero. Posteriormente se agregan desoxinucleótidos como A, C, G, T y una porción de desoxinucleótido U. Este último es marcado con una molécula fluorescente, CY3, como se muestra en la imagen, la cual muestra un color rojo en la fluorescencia, y se espera que esta transcriptasa inversa incorpore desoxinucleótidos marcados a la cadena naciente de ANC. Finalmente se purifica para eliminar los desoxinucleótidos fluorescentes no incorporados. Este procedimiento se conoce como incorporación directa a la molécula fluorescente. En este proceso nosotros utilizamos la incorporación indirecta, ya que es la que más se utiliza actualmente y en donde difiere del proceso anterior es que el desoxinucleótido U está modificado con un grupo de aminoácidos de UTP-NH3, donde se incorpora la cadena de ADN-C y posteriormente por acción química la molécula florece y se acopla a este. Entonces tenemos que esta marcación se realiza con fluorocormos, en este caso con CY3 y CY5, donde CY3 presenta las células tumorales y CY5 las muestras sanas. El marcaje se realiza en la molécula diana y es importante debido a que me permite cuantificar un conjunto de ADN de la muestra por medio de fluorocormos en la hibridación. En la hibridación tenemos que esta parte consta de 3 pasos: el tratamiento de la laminilla, la preparación de las sondas marcadas y la hibridización. Entonces, aquí se elimina el exceso de sales, así como el ADN que no se marcó. Se lava con una solución CDS hasta el 1% y se realiza lavados con agua de ionizada, para así pasar inmediatamente a la laminilla, en donde la solución es la prehibridización y se incuba a 1 hora y 42 grados centígrados. Este proceso es crítico para evitar una alta señal de fondo. Finalmente se lava con agua desionizada y se seca en centrifugación para la preparación de sondas marcadas. Para este paso se deben tomar 15 picomoles, donde cada uno de ADN-C previamente marcados, y se los mezcla en un microarreglo de 2 canales. 2 canales, ¿por qué? Porque tenemos 2 muestras, las de las células tumorales y de las muestras sanas. Entonces, aquí se cohibridizan y se marcan con fluoruros diferentes. Se agrega la solución de hibridación y se mezcla perfectamente y se desnaturaliza al 94%. En la hibridación, se aplica la mezcla al microarreglo cubriendo la superficie con un objetos y se coloca la cámara de hibridización. Entonces, como podemos observar en la primera imagen, miramos las ondas marcadas, la cámara de hibridización y la aplicación de la mezcla de hibridización. También en la segunda imagen miramos la aplicación del cubreobjetos para lograr una distribución homogénea de la solución de hibridización en la superficie del microarreglo, y en la última imagen miramos las cámaras de hibridización y el horno de incubación. Finalmente, realizamos la lectura y la cuantificación, en donde las sondas de ADN-C son hibridizadas sobre el microarreglo y la laminilla se lava y se seca. Es necesario obtener la imagen producida por la fluorescencia de los spots que fueron conocidos por el ADN-C marcado para detectar dicha fluorescencia. Se necesita contar con un lector para microarreglos, donde las imágenes obtenidas son mapas de bits que deben ser cuantificados, convertidos en ADN y valores numéricos. Asociado con cada uno de los genes correspondientes, se emplean diferentes herramientas de cómputo, las cuales se pueden conseguir como software libre o comercial. Entonces aquí miramos lo que anteriormente habíamos dicho, que vamos a obtener en la fluorescencia 2 colores, el rojo y el verde, debido a los fluorocromos que se añaden en las muestras. El rojo me representa las muestras tumorales y el verde las muestras sanas. Finalmente, en el análisis de resultados de la hibridización de un microarreglo se puede dividir en 2 análisis. El uno es estadístico y el otro es bioinformático. En el estadístico, para identificar los genes expresados diferenciales en el experimento, y en el bioinformático se identifican los genes y se asocian con algún proceso biológico o función molecular.
El análisis genómico del cáncer de mama con técnicas tales como los microarreglos ha permitido una mejor caracterización de los tumores. Gracias a estudios realizados anteriormente, se ha llegado a una clasificación general en la que se tienen en cuenta los tipos de genes implicados en distintos fenotipos tumorales. Así tenemos 4 grupos de tumores identificados. Los primeros son los que presentan una alta expresión en los niveles del gen ERBB2. Estos tumores se caracterizan por presentar una mejor respuesta a la quimioterapia. Los segundos son los parecidos a los normales y pues son los que cuentan con una expresión de genes propios del epitelio mamario. Los terceros son los que presentan una expresión en los genes de las células basales mamarias y están relacionadas con una menor supervivencia. Y estos últimos son los que cuentan con una expresión alta en los genes de las células epiteliales de la luz de los conductos mamarios. Ahora bien, la importancia de todo esto radica también en que se puede utilizar la información obtenida en los microarreglos para depurarla e identificar así regiones importantes en las que pueden estar los genes blancos con posible relevancia biológica. En este cuadro podemos ver algunos ejemplos de esos genes blancos y sus tratamientos. Por ejemplo, el gen ERBB2 es sensible al tratamiento con trastuzumab o los parecidos al basal y también al ERBB2 tienen una eficacia clínica, pues si se tratan con paclitaxel y la doxorubicina. Estos últimos genes, por ejemplo, presentan una respuesta si se tratan con tamoxifen y aromatasas, o estos de aquí, si se tratan con antraciclinas. Bueno, aquí en esta imagen podemos ver cómo después de obtenido el microarreglo y realizada el análisis de la expresión génica, se pueden utilizar esos resultados para compararlos según las pautas dadas por unas firmas o estudios clínicos que ya realizaron pues y obtuvieron sus resultados anteriormente. Según esto, se puede realizar un pronóstico y el tratamiento a seguir para un determinado cáncer, además de predecir el riesgo. Bueno, aquí en este cuadro podemos observar algunas de las pruebas que se fundamentan en el microarreglo. Tenemos aquí, por ejemplo, que se utilizó en este caso la prueba de MammaPrint para poder predecir si se utiliza o no se utiliza la quimioterapia. Esto es para el caso de los ganglios linfáticos negativos. Aquí al final también podemos ver los tipos de tratamientos que se utilizan según todo esto. Finalmente tenemos las ventajas y las desventajas. Dentro de las ventajas de las tecnologías de microarreglos tenemos que permiten detectar y cuantificar simultáneamente la expresión de cientos de miles de secuencias genéticas. Además también de que ofrecen información muy útil en los análisis de enfermedades que son complejas y esto pues también permite el desarrollo de nuevos fármacos. Permite de igual modo una mejor caracterización de los tumores, como vimos anteriormente, y con ello una mayor especificidad, un tratamiento personalizado. Y en las desventajas tenemos principalmente que pues estos tipos de análisis son muy complicados. Todavía no se ha definido un método a seguir. Del mismo modo, y no menos importante, pues lo de la pureza, que las muestras deben ser puras para poder contar con resultados confiables. Eso es todo. Muchas gracias.